Procesos políticos, económicos y sociales culturales de Venezuela. En el contexto político, el sistema político venezolano de fines del siglo XIX se caracterizó por una gran contradicción de su proceso de secularización política, una de las prácticas más comunes y representativas de la baja autonomía de los subsistemas políticos a fines del siglo XIX. La tenemos en lo que se denominó el Anillo de Hierro. Un ejemplo concreto de esta maniobra se observa en el propio seno del Partido Liberal, cuando una vez que Joaquín Crespo habría gobernado en 1884 a 1886, con el apoyo de Guzmán Blanco, le entregó el poder a este dentro de un anillo de hierro, lo que significaba que aunque en el papel de Guzmán Blanco era el presidente de la República, Crespo seguía manteniendo el control sobre el Congreso. En el contexto económico, la economía venezolana del siglo XIX fue completamente agrícola, con el café y el cacao, ya que en esa fecha se vivía en Europa escasez de estos dos productos, café y cacao, lo cual llegó a beneficiar a Venezuela, ya que si aumentaba 10 veces más su producción de esos artículos, se exportaba mucho más y esto traería consigo el bienestar y la felicidad del pueblo, la fortaleza del país, ya que estaba debilitado con tantas divisiones y guerras internas que amenazaban el comercio de Europa. En el contexto de la cultura, el proceso evolutivo de la cultura venezolana deriva de las raíces, de la cultura venezolana contemporánea, deriva de las raíces prehispánicas, hispánicas y africanas, consolidadas en el siglo coloniales. La especificidad cultural se ha logrado con un intenso proceso de transculturización y mestizaje en un contrastado legado cultural de diversas etnias indígenas con su arte. Mi nombre es Mario Sosa y a mí me toca hablar sobre el proceso de la comunicación en Venezuela. Antes de hablar un poco de lo que es del proceso de comunicación en Venezuela, debemos conocer también el proceso para la comunicación como tal. Y hay que hacer una serie de pasos para la efectividad del mensaje, cumpliendo una serie de pasos. Entre ellos está el desarrollo de una idea, la codificación, la transmisión, recepción, descifrado o decodificación, la aceptación, uso y retroalimentación. Todos estos pasos deben seguirse con cabalidad debido para desde el inicio con respecto al desarrollo de una idea, que es donde parte todo lo que es el sentido de la comunicación, que es el mensaje que se va a emitir, por supuesto, el proceso de el lenguaje que se va a utilizar, la manera en que se va a utilizar, que es sería de la transmisión, la recepción, que es la manera en cómo la persona lo va a recibir, la aceptación, que es cuando, valga la redundancia, acepta el mensaje y por supuesto va en el proceso de comprensión de lo que se está entendiendo en el mensaje, el descifrado, que codifica, interpreta el mensaje que se está enviando, el uso, que es el mensaje, el uso como tal que le da al mensaje que está recibiendo, y la retroalimentación, que indica que el mensaje fue recibido, interpretado, aceptado y usado. Con respecto a la comunicación, el proceso de comunicación de Venezuela, por supuesto, se remonta desde la historia, con respecto a desde la parte humana de sus manifestaciones en comunicación. Y en el caso de Venezuela, la creación de los medios de comunicación, que han sido el medio para poder expresar todo lo que es la parte informativa, entre otras cosas. En el caso de 1808, específicamente un 24 de octubre, que salí a través de la Gaceta
de Caracas, que es considerada como el primer periódico venezolano. Anteriormente existió también en la provincia de Trinidad el Correo de la Trinidad Española, que fue en 1789 y en 1790. Con el transcurrir de los tiempos, por supuesto, se han generado muchos medios de comunicación, en el caso de la televisión, la radio, por supuesto la existencia del internet, que ha sido ya en los años de los 90, donde esto le permitió la comunicación a nivel con el exterior, y por supuesto la interconexión con los centros de investigación y universidades. Pero en el transcurso de los últimos 20 años, por supuesto con el gobierno que está actualmente, ha perjudicado mucho el desarrollo de los medios de comunicación. Hasta la fecha, desde 1999 al 2019, al menos 600 medios de comunicación han sido cerrados en estos gobiernos, desde el gobierno de Hugo Chávez al actual Nicolás Maduro. Al menos 600 medios de comunicación han sido cerrados. Por supuesto, la ley Resorte, que fue publicada en el 7 de diciembre del año 2004, que esto es lo que desarrolla la ley de responsabilidad social para los medios de comunicación, tanto para radio y televisión, que esto por supuesto los limita para emitir y comunicar en su función como tal, como medio. Y por supuesto también esta la ha desarrollado en estos últimos años la autocensura para quienes también trabajan para los medios de comunicación, el cierre de Radio Caracas Televisión en el año 2007 y por supuesto emisoras radiales, televisoras que han sido cerradas de manera arbitraria y que también han sido despojados de sus equipos. Las redes sociales han sido hoy en día la plataforma ideal para los medios de comunicación, siendo totalmente un aliado, pero también el problema con el internet, que es muy lento, también la persecución de quienes emiten a través de las redes sociales y el uso de las plataformas en el caso de las páginas web que son bloqueadas, y también el seguimiento de quienes están detrás de los medios de comunicación alternativos como son las redes sociales, y que también han sido la manera en cómo se han reinventado los medios tradicionales a la plataforma digital, que hoy en día han sido totalmente ideales para llevar la información aquí en Venezuela. De esta manera ha sido mostrada en un breve de cómo ha sido el proceso de la comunicación de Venezuela actualmente. A continuación, desglobalizaremos un poco la relación que tienen los medios de comunicación con todos los procesos políticos. Tenemos entendido que el papel de los medios de comunicación es enviar mensajes oportunamente, con el propósito de obtener comprensión por parte del que los recibe. Podemos decir que este proceso que se da en una sociedad democrática va compensando con respuestas de participación plural para identificar la situación de los medios de comunicación en la sociedad democrática. Debe tomarse como que una serie de puntos que ya las vamos a definir, en la cual tenemos la situación inmediata, que es la que sucede alrededor de determinada situación, o sea, en el entorno y las consecuencias. Tenemos la situación global, que esta afecta a otro, y cuáles son las ventajas y las desventajas en todo ámbito. Tenemos que identificar a la gente involucrada, los sectores de la sociedad, sus ideas, también las habilidades, los deseos, las aspiraciones, actitudes y experiencias. Por lo tanto, los medios de comunicación también contribuyen a conocer la realidad, reflejarla desde diferentes posiciones y conocer contraparte, buscar soluciones, y lo ideal sería que los medios no tuvieran ideología, sino que ellos siempre guardaran un equilibrio social que les permite ser objetivos y veraces. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre las nuevas maneras de comunicación que surgen a la luz de los cambios políticos y de la implementación de las nuevas tecnologías. Hablar de este proceso histórico lo vamos a abordar desde el año 2001 al año 2020.
Sin embargo, son muchos procesos, tanto en lo político como en lo comunicacional, que se dieron. Entonces vamos a tomar solamente los más resaltantes para que esta exposición sea un poco más dinámica y no sea tan larga. Primero nos ubicamos en el periodo del 2001 al 2004. En este tiempo, debido al nuevo gobierno, se implementó lo que fue el proceso de polarización. Esto debido a que la estrategia comunicacional del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez fue de ataque a los medios de comunicación directamente. Esto generó polarización, tomando entonces los medios de comunicación la bandera de oposición al gobierno. En el año 2004 se aprueba la Ley de Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación, y esta luego poco a poco va ganando terreno y va censurando lo que es el proceso de libertad de expresión de los medios, acompañado por los procesos que realiza el gobierno para la época. Es decir, se da tanto la polarización no solo en los medios, sino también en lo social, y los actores para esa época tienen que tomar polos en el ámbito político. En el año 2007 ocurre un hecho que marcaría la historia tanto comunicacional como de la democracia en Venezuela, que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. Con esto el gobierno empieza a demostrar cuál es la capacidad que tienen de cerrar, o el poder que tienen de cerrar los medios. De ahí en adelante, a raíz también los cambios económicos comienzan a arraigarse, y vemos que en el año 2013 se incrementa lo que es la crisis del papel. Esto es un ataque directo a los medios de comunicación impresos, y empiezan a verse cercenada la libertad de expresión tanto de los medios impresos, así como se da el cierre de diferentes emisoras radiales. Para este año se contabilizaron alrededor, desde el 2013 hasta el 2020, se contabilizaron alrededor de 115 cierres de medios de comunicación, lo que significa un ataque constante y permanente a lo que es la libertad de expresión. Con el cierre de los medios de comunicación impresos viene a tomar mayor fuerza lo que es la tecnología y las plataformas digitales. No solo lo que es las páginas web y los dominios web, sino también las redes sociales, lo que son Facebook, Instagram, Twitter y otras redes que ahorita no son tan conocidas, pero que a nivel mundial han ido tomando fuerza, como es Telegram y otro tipo de redes sociales. Los medios comienzan a migrar de la parte impresa y tanto del cierre de las radios a otros canales como YouTube, que en sus inicios no tuvo tanto privativas a la libertad de expresión, y bueno, las redes sociales. Sin embargo, también el gobierno comienza a aplicar una metodología de seguimiento y opresión a estos medios de comunicación, con el cierre y el bloqueo de páginas web a través de proveedoras de internet como lo son CanTV, que es una empresa del Estado. Y bueno, todas estas denuncias se fueron realizando, sobre todo, y tuvieron su mayor auge en el año de 2015 con las protestas del 2017, y cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclama como presidente de Venezuela, también se ve el ataque a las diferentes plataformas y los diferentes medios de comunicación que rodean a este personaje político de la historia venezolana. Entonces, en conclusión, a pesar de que las tecnologías se han implementado, solamente un 40% de la población venezolana tiene acceso al recurso de Internet, por lo que no se ha dado tanta amplitud en el alcance de estos medios, sobre todo para las localidades y parroquias de todos los municipios del país que no cuentan con la señal aún de Internet. Pero lo que es las emisoras de radio y algunas televisoras, que a pesar de la censura tanto que le impone el gobierno como ellos mismos para evitar ser sancionados, se sigue comunicando. Hola, mi nombre es María Valentina Betancourt, y continuando con la exposición yo les voy a hablar acerca del papel de los medios de comunicación social en la sociedad venezolana. La historia de nuestros medios de comunicación puede verse desarrollada en varias etapas. En Venezuela, como en otros lugares del mundo,
no solo tienen que ver con el contexto sociopolítico, con la economía o con la cultura, sino que también con la introducción de las tecnologías de transmisión de información. Durante el año 1940 fue que se marcó el inicio de la verdadera política informativa de Venezuela. Anteriormente, durante la época independentista, ya existía un medio de comunicación que era el Correo del Orinoco, creado por Simón Bolívar durante la época de la independencia. Pero para 1940 en Venezuela, el diario El Universal buscaba brindar una visión de Venezuela al resto del mundo. Lamentablemente, para la época había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, no era muy influyente este medio de comunicación. Aparte, y lamentablemente, este no llegaba hasta la más profunda de la población, sino que llegaba a una minoría que en la mayoría del tiempo eran pertenecientes a la clase alta. Durante esta época, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, un medio de comunicación que pasó desapercibido, por así decirlo, durante varios años fue la radio. En Venezuela ya existía una radio durante la época de Juan Vicente Gómez, que esta era la Broadcasting Central de Caracas. Pero luego de los acontecimientos políticos ocurridos en abril de 1928, esta fue clausurada, conociéndose allí las primeras muestras de censura informativa en Venezuela. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez fue el presidente Eleazar López Contreras quien vio en la radio un instrumento muy poderoso para llegar al pueblo. También la radio, tanto AM como FM, se fortaleció y a través de los años, y a pesar del alcance que tiene la televisión, la publicidad web o incluso hasta las mismas redes sociales, es la radio la que sigue siendo el medio que más alcance tiene en la población, sobre todo en la población venezolana. Ahora bien, desde el 23 de enero de 1958, que fue la época de la caída de Marcos Pérez Jiménez, hasta finalizado el primer gobierno de Rafael Caldera, fue donde ocurrió la consolidación del sistema democrático en el país y donde los medios de comunicación del momento jugaron un papel muy importante, ya que fue al momento del auge tanto del medio impreso como radial, además de una libertad de expresión y un movimiento que ayudó al reforzamiento de la democracia. Durante esa época, Venezuela aprendió que la libertad de expresión es propia de un sistema democrático. Los medios de comunicación, como ya dije anteriormente, contribuyen una parte importante, pero a veces estos asumen una influencia política que puede llegarlos a afectar de una manera considerable y puede llegar a afectar el curso de la democracia, así como en otros sectores de la sociedad, independientemente de donde se desenvuelva. Desde la década de los 80, el sistema de medios de comunicación social en Venezuela se presenta consolidado como influyente, en gran parte a causa de los acontecimientos políticos surgidos a finales de esta época. Pasan a ser un sistema de comunicación social que constituye una verdadera industria cultural. Los acontecimientos que más afectaron a Venezuela fueron en esta época y el papel de los medios de comunicación fue muy importante. Aparte de ser un medio informativo, estos cambiaron totalmente a la sociedad venezolana de manera cultural. Según encuestas realizadas en los años 90, la población venezolana expresó que las instituciones que poseían más credibilidad para la época eran la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, mientras que en otro extremo de menor credibilidad figuraban los partidos políticos, los sindicatos, jueces y, en cuanto a la crisis bancaria, los empresarios. Como ya dije antes, era tal su influencia que, por decir un ejemplo, cuando un partido pierde el poder de llegar a las masas, acude a los medios para poder hacer llegar sus mensajes, el cual es un método que puede ser aplicado en varios ámbitos de la sociedad, ya sea económico o cultural. Los medios de comunicación pueden ser ese puente que haga llegar un mensaje a la sociedad.
tomando en cuenta que desde finales de la década de los 90 Venezuela ha experimentado cambios significativos en muchos órdenes de su acontecer. Los más importantes, cabe destacar que fueron políticos, por todo el proceso de transición que hubo durante esa época con respecto a los gobiernos o los intentos de golpe de Estado que se dieron para la época. Es muy importante mencionar que los medios de comunicación tienen el poder de manipular la decisión que pueda tomar cualquier persona en cualquier aspecto de su vida, y se puede decir que han influenciado más en el ámbito político en toda la historia de Venezuela.